Buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una comparativa de cosas que son legales en Estados Unidos, en América, y cosas que no son legales en España. Básicamente vamos a tocar 4 puntos, lo vamos a hacer con un vídeo de un tío que me encanta el trabajo que hace, que es Legal Eagle, y vamos a analizar pues ciertas cosas que pueden estar permitidas en América, en Estados Unidos, donde predomina el capitalismo, donde hay más libertad y se ponen menos barreras pues para emprender, pues para los ciudadanos a nivel de seguridad propia incluso o de seguridad ciudadana no tiene tantas barreras, pues visto está que tan solo las armas en muchos estados van a estar permitidas y en toda la comunidad europea pues es impensable de que tengamos armas de forma legal, aquellas que sean para ciertas prácticas deportivas o ciertas prácticas de caza. Dicho esto, lo vamos a hacer con el canal de Legal Eagle, que es un canal que es pionero en América, en Estados Unidos, y que es un referente para mí a la hora de analizar pues conceptos legales que pueden ser permitidos allí y que quizás a través de un derecho comparado lo intento pues comparar aquí con España. America is the freest, most freedom-full country in the entire world, despite what some hack YouTube lawyer says. And for those traveling internationally for the first time, you may be surprised to learn that many American rights, freedoms, and values are not universally held abroad. Estoy de acuerdo, yo hace poco he estado en Estados Unidos, he estado en América y he flipado, tío, he flipado. Por ejemplo, que tú veas un edificio de 3 pisos donde se venda cannabis y que lo hagan de forma legal y que una persona al lado tuya y enfrente de un policía pueda estar fumando cannabis, eso ya realmente impacta. In fact, one country's liberty can be another country's crime. But in fact, we Americans are so constantly surrounded by so much freedom that we often just take it for granted. Like David Foster Wallace's metaphor, one fish asks another, "How's the water today?" And the other fish shoots him with an AR-15. And if you've De locos. spent your entire life in the land of the free and home of the brave, it can be easy to overlook the other countries that are in fact not America. There are tons of rights and activities that are perfectly legal in the United States, but could land you in some hot water if you tried it in another country. Like the mullet hairstyle, for example. Mullet. Para aquellos que no lo conozcáis, el peinado mullet es este que es cortito por delante y es muy largo por detrás. Y básicamente en Estados Unidos lo que significa es como algo como rednecks, ¿cómo decirlo? Como algo muy rural, algo muy macarra, por así decirlo, ¿no? Es el típico, pues que aquí en España, pues es un poco chulete, ¿no? Example. The mullet, that iconic hairstyle of 1980s actors, rock stars, and athletes, really has no business continuing to exist in the 21st century, and yet, inexplicably, it still does. But this is America, damn it, where you don't have to fight for your right to party in the back and business in the front. But if you want to cosplay as Joe Dirt or compete in the USA Mullet Championships, Joe Dirt, para aquellos que no lo conozcáis, es un personaje de comedia estadounidense muy famoso. Es muy famoso y digamos que se ha hecho como la figura un poco de este peinado, ¿no? Es como todo me da igual, yo soy así y así me vais a comprar. yes, that is a very real thing that people do, then it is your right as Y aquí habla de un campeonato que de hecho se sigue haciendo en Estados Unidos y es el campeonato de este tipo de peinados. O sea, en muchos estados el peinado de Joe Dirt, que en este caso es la figura más relevante, hacen campeonatos donde hay pues diferentes categorías. Está el amateur, bueno, el amateur, más que el amateur, está el baby, el junior y el senior. as an American to look like an idiot. In fact, that Major League Hitting. might be the most fundamental American right that there is. But for certain freedom-hating countries trying to save you from yourselves, the mullet and other crimes of fashion constitute a criminal offense. For example, in 2010, Iran's Ministry of Culture officially said goodbye to mullets, banning the hairstyle for being un-Islamic. In an effort to rid the country of so-called decadent Western haircuts, Iran launched a crackdown on mullets. Bueno, esto es algo muy habitual en los países islámicos, que quizás al estar en contra de Occidente, pues lo que están pensando o lo que tratan de preservar es su cultura y que no se mezcle una cultura con otra y que se puedan diferenciar los dos de forma muy clara. Aquí en España realmente no hay ninguna regulación que pueda regular o que prohíba pues el corte o el peinado de determinados cabellos. En el caso de Estados Unidos se está debatiendo a día de hoy, y lo que están haciendo muchos estados es el derecho justamente a preservar este tipo de peinado y este tipo de cabello como cultura americana. Es decir, no se está pensando en prohibir, sino que se está pensando en protegerlo. Elaborate spikes and long hair, because nothing says decadence
like the mullet. En España, como digo, no es ilegal. Incluso una moda está llegando ahí, pero es algo como más de glamour, ¿no? Es de, oye, voy a la moda. Now, in years leading up to the ban, police have actually raided barbershops that offer these disfavored hairstyles. After the ban, violators have been subject to fines and impromptu haircuts by the police for violating these standards. Government officials have even gone to hairdressing trade shows to outline what haircuts are legal. Also, in 2021, North Korea launched its own war against mullets and other foreign styles. In an effort to crack down on so-called non-socialist hairdos, the rogue communist country outlawed mullets and spiky dyed hair, while also enlisting the state-run Socialist Patriotic Youth League to act as literal fashion police against the banned cuts. Nose and lip piercings, skinny jeans, and branded t-shirts were also outlawed. And though this is hardly the worst human rights violation of this repressive regime, seems like Kim Jong-un is in no place to prosecute anyone for ridiculous haircuts. And it's not just hairstyles that don't make the cut, pun 100% intended. In the nation of Tajikistan, the secular government has waged a war on beards in an effort to crack down on what it sees as the influence of Islamic radicalism. Bueno, esto es lo que decía, que el radicalismo islámico, es decir, aquella faceta del Islam que es la más radical y que rechaza totalmente a Occidente, sí que tiene un control realmente. No que estén en contra de este tipo de corte o del mullet, pero lo que sí están en contra y que regulan bastante es que tengan un cabello, un corte de pelo cuidado. Only clean-shaven men can get passports, and beards are often forcibly shaved off by police officers. So, if you're a hirsute hipster looking to open up that barbershop just for that ironic beard and mustache, you'll have to look outside of Tajikistan, but obviously you've already set up shop in Williamsburg anyway. But just because it's legal to get a really terrible haircut in the United States doesn't mean that you won't be Significa dar una cachetada. subject to a good spanking, unless you're outside of the United States. Because when it comes to raising children, there's a fierce debate. Aquí realmente en España es impensable de que un padre o que un profesor pueda dar una cachetada a un menor para educarlo. Un padre puede ir desde una multa, si en el caso de que no tenga lesiones, pero si hay lesiones que puedan ser quirúrgicas o que necesiten de operación o que haya, por ejemplo, una rotura de alguna pieza dental, pues apenas de prisión desde 3 meses hasta 1 año. Realmente es una locura. Y por parte del profesor, mucho menos, porque no solo va a tener una responsabilidad penal, ¿vale? No va a tener una responsabilidad solo penal, sino que además la sanción disciplinaria que le va a caer a ese profesor va a ser increíble. O sea, si trabaja para un privado, no va a volver a pisar más un centro público ni un centro privado de educación infantil o de educación primaria o de educación secundaria, dependiendo de dónde esté. Y si es funcionario, prácticamente su carrera va a estar pues arruinada. Debate as to whether parents should spank their kids. Some parents live by the adage, use your words, not your hands. Well, Os pregunto, dejadme en los comentarios si realmente una cachetada de estas que se dicen cachetada educadora, ¿realmente lo veis bien o no lo veis bien? Parents, particularly those influenced by older generations, live by the biblically inspired aphorism, spare the rod, spoil the child. But as a strictly legal matter, here in the grand old US of A, the right to spank your kids shall not be infringed. In fact, the use of corporal punishment on one's own children, defined as spanking, paddling, or other forms of physical punishment to correct misbehavior, is protected by law in all 50 states plus the District of Columbia. Now, for those of us whose parents spanked us as kids, that probably doesn't surprise you. What might surprise you in most of the United States is that it remains perfectly legal for teachers to paddle children in school, and not just in Springfield Elementary. O sea, al final ellos lo que están diciendo es nosotros tenemos una violencia física aceptable o podemos educar de forma violenta de forma aceptable, ¿no? Y a través de ese principio, digamos que se puede educar a través de la disciplina, ¿no? Y concretamente, hablando con compañeros de Estados Unidos, dice, oye, es que nosotros lo entendemos como una disciplina física razonable, que nos sirve para educar a los hijos y que nos sirven para no malcriarlos, que es lo que antes comentaba en el vídeo. In fact, in 1977, the Supreme Court upheld the constitutionality of school spankings. In Ingram versus Wright, the court ruled 5-4 that paddling children in public schools did not violate the Eighth Amendment's ban on cruel and unusual punishment. As a result, the Supreme Court left it up to the states to decide whether to allow spanking in educational settings or to ban it. Aquí realmente en España lo que hace es, tanto el Código Civil como la LOPIB, lo que hace es proteger los derechos del menor. Entonces,
toda cachetada o toda violencia física denigrante o cualquier tipo de humillación incluso va a ser castigada no solo a nivel penal, pero en el caso de que se ejerza un cargo público, como en este caso el de un profesor, es que lo van a despedir, pero bueno, o una suspensión de empleo y sueldo, si es algo más leve, seguro. And today, 19 US states still allow public school personnel to use corporal punishment from preschool to the 12th grade. And for private schools, corporal punishment remains legal in every US state except New Jersey and Iowa. But outside the United States, there has been a clear trend, not merely to dissuade parents from spanking children, but to actually make the practice illegal. In 1979, Sweden became the first country to explicitly ban spanking. This was wildly controversial at the time, sparking contentious debate about parental rights versus state responsibilities. And some Swedish headlines at the time included, quote, "Swedes have gone mad and the government takes charge of parenting in Sweden." But over the past 4 decades, No, pero lo que realmente se ha visto, sobre todo en España, es donde sí realmente los menores han tomado un papel predominante en las escuelas. Y aquí me voy a mojar y voy a dar mi opinión. O sea, al fin y al cabo, los menores son conscientes en cierta parte de que los profesores no pueden ejercer esa violencia física, ni un trato denigrante, ni un trato humillante. Es decir, no puede ejercer ningún tipo de autoridad y quizás les han ido cogiendo poquito a poco el brazo a los profesores de una forma que no todos, por supuesto, sino una gran parte de ellos, para los profesores realmente les resulta muy difícil educarlos. En mi opinión, estoy de acuerdo con que la violencia, por supuesto, ni física, ni verbal, ni humillante, ni denigrante se practique contra, no solo con un menor, sino contra ninguna persona, pero sí que el profesor tiene que tener esa autoridad para posicionarse delante de un menor o delante de una persona para su educación, a través de la palabra, a través de los gestos, a través de comunicación no verbal y sobre todo a través del ejemplo. The trend against spanking has been on the rise all over the world. In fact, according to the American Spanking Institute, in conjunction with Mothers for Hand Smacking, I'm just kidding, I made both of those just up. You gotta stay on your toes. No, I mean, according to the Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, a total of 63 countries have made smacking children illegal in any setting, including at home. And countries on this list span 5 continents, and in 2022, Wales became the latest country to ban the practice. And the bans are even more numerous in school settings, with corporal punishment in schools now outlawed in 135 countries. Tú tienes que tener en cierta parte pues una autoridad, pero no ejerzas la violencia física, no le des una cachetada educadora a un hijo y mucho menos siendo un profesor. Hay otras formas de educar que es a través de la palabra, a través de, como he dicho antes, de la comunicación no verbal y sobre todo a través del ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a un menor? ¿Qué ejemplo le estamos dando a una persona cuando hacemos algo que decimos que no lo haga él, si tú previamente la estás haciendo? Entonces, tanto los padres como los profesores pueden tener esa autoridad y no es necesario dar, para mí, una cachetada educadora cuando hay millones de formas de educarlo de forma diferente. Advocates can point to hard data that suggests that a direct correlation between spanking bans and better adjusted children. But that being said, the prospect of actually prohibiting spanking at home remains unlikely in the United States, as many consider such a ban to be an oppressive intrusion by the state into parental rights. And even in the 21st century, spanking in the US has its share of high-profile defenders, particularly on the conservative side of the aisle. I got hit with a strap, bam, 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 and I've never been to a shrink. In 2014, Fox News commentator Sean Hannity famously defended parents' rights. Bueno, que no vayas al psicólogo no significa que no lo necesites. No te conozco, no sé quién eres, pero necesariamente el no ir a psicólogo hay mucha gente que no va y realmente... Rights to spank their children, citing his own upbringing by beating the desk with a belt to a confused panel. I got it like this. Yeah. And I deserved it. I was a trouble kid. Bueno, básicamente eso es criar el del miedo, ¿no? Now, notwithstanding the views of the obviously well-adjusted commentator who clearly turned out fine, spanking has seen a notable decline in the US. The proportion of parents who utilize the practice has dropped from 50% in 1993 to only 35% in 2017. But look, if you want your children to turn out like Sean Hannity, then maybe start with some spankings. But that takes us to a topic that almost everyone agrees on. Bueno, llegamos al tema rey, el cannabis. Aquí en España vamos a comentar ahora cómo está regulado aquí y qué ciertos vacíos legales existen, dónde está esa zona gris, pero entramos en un tema bastante interesante. And that is cannabis. Because in a nation that seems increasingly divided on almost every single issue, one of the few areas of bipartisan agreement is the embrace of legal marijuana. Now, although cannabis remains illegal under federal law, the feds... Bueno, para adelantaros, en España la marihuana recreativa, que es la que realmente utiliza una persona pues de forma recreativa o de forma,
digamos, para pasárselo bien o de forma ociosa dentro de lo que es el espacio público, no está permitida y van a ir con sanciones desde 600 hasta 30.000 euros. Feds have allowed states to experiment with their own loosened restrictions because, well, I'll let John Mulaney explain that one. With weed, it was just something we wanted really badly, and we kept asking them for 40 years, like, excuse me. And then suddenly the government became like cool parents, and they're just like, okay, here, take a little. We'd rather you do it in the house than go somewhere else, blah, 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 blah. But that being said, Customs and Border Patrol works tirelessly to prevent drugs from entering this country. Like the time that they celebrated the interdiction of this massive haul of drugs from entering American shores. Thank you for your service. But as of 2022, recreational marijuana... Aquí no. Aquí la marihuana, como hemos dicho, la marihuana recreativa no es legal. La que sí está permitida es la marihuana medicinal, aquella que tienes una prescripción médica y que fue aprobada por el Real Decreto 903/2025, que básicamente lo que viene a decir es, oye, si tú tienes una prescripción médica y realmente la necesitas como un tratamiento médico, ahí sí que va a estar permitida. Is currently legal in 18 states, DC and Guam. 31 states plus DC have decriminalized low-level offenses, and a whopping 37 states allow it for medical use. With public support for full legalization standing at a record 68%, Americans certainly have come a long way since the days of reefer madness. Innocently they dance, innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. But try to take that wacky tobacco outside of our borders and you could find yourself in severe legal jeopardy. In fact, in a handful of countries, possession of cannabis could have you staring down a hangman's noose. And this disparate legal treatment of cannabis abroad was recently put on display following a high-profile detention in Putin's Russia. In February 2022, US women's basketball superstar Brittany Griner was arrested after customs authorities claimed to have found cannabis vape oil cartridges in her carry-on bag. But given that Griner's arrest came days before Russia invaded Ukraine, some have speculated that the Kremlin arrested Ms. Griner to pressure the US and others to not stand in the way of Putin's invasion. To that point, Russia has been known to falsify drug charges against critics in the past, so it's certainly not out of the realm of possibility that the same happened here. I guess she should just consider herself lucky that she wasn't poisoned with a radioactive substance. But while a few dozen countries have relaxed restrictions on the plant, the recreational and medical use of cannabis remains very illegal in the vast majority of nations. Bueno, aquí en España, y vamos a entrar aquí dentro y vamos a abrir este velón, realmente existen las asociaciones que están en un término gris, es decir, están en un término donde no es legal, pero tampoco es ilegal, digamos que es alegal. ¿Por qué? Porque existe el derecho de asociación. Entonces, lo que ha venido diciendo el Tribunal Supremo, que lo que está realmente prohibido es la distribución organizada y estable dentro de esas asociaciones de la venta pues, de marihuana, y por otra parte de que el consumo, una vez que tú sales de esa puerta, el consumo público de las sustancias que tú puedas tener dentro, porque tiene que estar dentro de unos límites, es decir, ellos en cierta parte lo que pueden hacer es distribuir bajo unos límites ciertas sustancias, ¿vale? Que entiendo de que lo que hacen a día de hoy es venderlas como flores o como flores medicinales, es decir, existe ese vacío legal, ese término gris, pero una vez que tú sales de puertas afuera de la asociación, se entiende de que es un producto de que tiene un consumo recreativo, es decir, es marihuana recreativa y por lo tanto, salvo que tengas una prescripción médica o tengas cualquier tipo de excepción a la norma de que no sea recreativo, en este caso, de todas vas a llevar una sanción que pueden ir desde los 601 euros hasta los 30.000 euros. For example, in 2021, 24-year-old British soccer coach Billy Hood was arrested in the United Arab Emirates with 4 bottles of CBD vape oil in his car. Local authorities... Dentro de la marihuana, esto ya da para otro vídeo, pues hay diferentes tipos de componentes, ¿no? Está el CBD, están las flores medicinales, están los aceites, es decir, hay diferentes tipos de productos y este tipo de producto va a depender de una serie de factores como el THC y ciertas cosas que, bueno, dará para otro vídeo. Charged Mr. Hood with drug trafficking and then sentenced him to 25 years in a Dubai prison. Mr. Hood's sentence was then reduced to 10 years on appeal, but he remains incarcerated. In 2013, Egypt executed Charles Raymond Ferndale, a 74-year-old British citizen, for allegedly smuggling 3 tons of hashish, which Ferndale insisted until his death
that he had been tricked into doing by third parties. In 2021, Singapore sentenced Omar Yaqub Bamadhaj to death for bringing at least 2 pounds of cannabis into the country in 2018. And like Ferndale, his lawyers also argued he did not knowingly bring drugs into the country. Though despite America's comparatively looser pot restrictions, America still has over 40,000 people in jail for marijuana offenses, something that absolutely requires fixing. And even with these disparities, at the very least though, toking up the United States will not result in the death sentence. But that's something that you can change in America because you have the right to vote. But you also have Vale, vamos a entrar en el último tema que es el derecho a voto. the right to not vote if you don't want to, because while millions of Americans stand up every election day to have their voices heard, millions of Americans also choose to sit down, stay home, and deliberately not vote at all. If I were registered to vote, I'd send these clowns a message by staying home on election day and dressing up like a clown. Now, it might seem obvious to say that you have the right not to participate in American elections, but it might surprise you to learn that staying home on election day is actually illegal in over 24 countries. Claro, aquí no está hablando realmente de quién puede votar, que por ejemplo en España lo pueden hacer los mayores de edad que estén pues inscritos en el censo electoral. Aquí está diciendo, oye, ¿sería ilegal, el no ir ese día a votar a las elecciones? ¿Realmente tienes un derecho consolidado que te obliga a votar? Countries. That's right, in 27 countries, all eligible citizens are required by law to register and vote in every. Realmente es un pensamiento bastante interesante, es decir, porque si obligamos a todos los ciudadanos a votar el día de las elecciones, realmente sí que puedes tener una visión mucho más real de qué es lo que quiere la ciudadanía en cierta parte, ¿no? Porque si no va a votar directamente es porque no tienes interés y por ende es porque no hay ningún partido que lo represente. Every single election. Though several countries like Chile, Italy, and the Dominican Republic that previously adopted mandatory voting have since abandoned the practice. A handful of countries with compulsory voting don't actually enforce any penalty for failure to vote, like Bulgaria, Costa Rica, and Mexico, but over a dozen countries enforce a penalty for failing to vote in elections. Some countries penalize non-voters with outright disenfranchisement. In Singapore, a voter that misses an election is removed from voting rolls and must re-register and submit a valid reason for not voting. Sí que es cierto de que muchos antepasados han estado luchando durante mucho tiempo para que a día de hoy tengamos el derecho a voto, pero lo que también es cierto es de que si estás en contra del sistema y tienes una posición donde no tienes ningún partido al que quieras votar o que te sientas identificado con él, muchas personas se pueden preguntar, oye, ¿por qué me obligan a ir a votar? Es cierto de que no sé en otros países, pero aquí en España también existe el voto en blanco. Other countries issue fines and can even result in jail time. Brazil requires all eligible citizens, excluding the illiterate, voters aged 16 and 17, and those aged... Sería interesante por saber qué concepto es analfabeto, ¿no? Dentro de todos los ciudadanos elegibles, excepto los analfabetos, oye, eso se define. 70 to vote or be subject to a fine of less than $1. In Australia, citizens are legally required to go to their polling place, but can choose to decline to participate after signing in. However, failure to show up at the polling place at all can subject Aussies to a fine of 100 didgeridoos, probably, or the equivalent of $14 to $34 US, and citizens who repeatedly refuse to pay the small fine can actually go to jail. Among countries with compulsory voting laws, there are those that no creo, ¿no? Que eso se dé. tie voting directly to your pocketbook. For example, in Peru, a voter must have a stamped voting card to obtain certain services and goods from some public offices. And in Bolivia, a voter is given a card to prove participation, and a citizen who cannot show proof of voting within 3 months after the election will be ineligible to receive a salary from the bank. No sé, quizás esto me parece más una obligación, ¿no? Me parece más una imposición más que el ejercicio de un derecho. Advocates for this compulsory system liken the democratic participation to civil responsibilities like taxation, jury duty, and military service, and argue that participating in democracy is a duty instead of a right. Others argue that forcing people to vote compels higher voter turnout, as Australia rarely falls below 90% participation, while Brazil's most recent presidential election was just below. Esto realmente da para vídeo, ¿no? ¿Realmente se puede obligar a una persona a votar? O sea, tú lo que no puedes quitarle el derecho, bajo mi pensamiento occidental, ¿no? Tú no puedes quitarle el derecho a que una persona no vote. O sea, no vote porque si es español y dentro de ser español o tiene la nacionalidad española, que eso es otro melón que podríamos abrir, si realmente la regularización está trayendo el derecho de voto de más inmigrantes, como se está hablando, que yo pienso de que no, porque el derecho de voto se ejerce con la nacionalidad de ser español y estar inscrito en el censo electoral, pero un melón que podríamos abrir es realmente,
Oye, ¿y se puede obligar a alguien a votar o resguardarle en cierta parte el derecho al voto? Creo que tiene mucho más sentido decirle oye, a esa persona, oye, mira, tienes este derecho a tu votar y tú dentro de tus posibilidades y si tienes interés por algún partido, ve a hacerlo. Below 80%. And compare that to the United States, where voter turnout struggles to crack 50% in a midterm election and only occasionally breaks 60% in presidential contests. However, the idea of forcing people to vote and punishing them for non-participation is not a popular concept among nations with voluntary suffrage. Critics see Tiene todo el sentido, ¿no? De que sea un sufragio voluntario, tiene todo el sentido de que cada mes esté menos popularizado el derecho o la obligación de voto. Es decir, en este caso, desconozco cómo es la situación en Estados Unidos, pero en España los partidos políticos no lo están haciendo bien, no me siento identificado con ninguno, no quiero hacer un voto en blanco por todo lo que ello conlleva, porque al final se redistribuye el voto, y no quiero ir a votar. O sea, no es mi caso, pero pongo un poco en tela de juicio el pensamiento que puede tener un ciudadano. YouTube. Ok, muy bien, legal. Muy bien, legal. Muy bien vídeo que te has marcado, tío. A ver, mi conclusión sobre los 4 temas que se han tomado. El primero es sobre el mullet. Pues aquí poco tengo que deciros. Realmente cada uno que lleve bajo su principio de poder elegir el cabello y el peinado que quiera, que elija el que él quiera. Aquí en España no está de ninguna de las formas prohibido el poder cortarte el cabello o tener pues un cabello facial pues como tú quieras. No hay ningún tipo de prohibición en cuanto a eso. Y creo que en otros países a favor de que se mantengan esos peinados o que haya una ley que ayude a preservar ese tipo de tal, pero tampoco sé cómo puedes obligar a una persona a preservar eso si realmente no se quiere hacer ese corte de cabello. Lo que está claro es que ilegal no puede ser, ilegal debe de ser. En cuanto a las cachetadas, mi opinión aquí es muy clara. Oye, no puedes darle una cachetada, una bofetada educadora a tu hijo, porque entiendo que hay otros medios menos lesivos que como sociedad vamos evolucionando y que vamos educando. ¿Quizás anteriormente se veía bien? Sí, por supuesto, yo no digo que no. O sea, yo no digo de que muchas personas piensen de que una cachetada educadora puede servir. Pero lo que estoy diciendo es, oye, hay otros medios como una comunicación no verbal constante, un ejemplo, el que tú le das a tu hijo con las acciones que tú haces. Si tú, por ejemplo, tiras todas las cosas al suelo, después no pretendas educar a que tu hijo lo tire a la basura. Si tú, por ejemplo, te sientes mal porque tu hijo fuma, ¿vale? Fuera de los derechos, pero que tu hijo fuma, pues si te ha visto a ti fumar durante toda la vida, pues lo más normal es que tu hijo, por espejo, por reflejo de lo que tú estás haciendo, lo estés haciendo y no te debas de sentir mal, o si llega con 16 o 17 años fumando, le pegues una cachetada porque está fumando al ser menor de edad. Te ha visto a ti toda la vida, te está normalizando tus acciones. Entonces, con el ejemplo yo creo que es la mejor forma de educar a un hijo y no es dar una cachetada que en cierto momento pues sí, le puedes meter un poco de miedo de que eso no lo haga más, pero es que hay otras 9.999 situaciones que se pueden dar. En cuanto al cannabis, aquí vamos a hacer vídeo. ¿Por qué? Pues porque creo de que en España está en un quiero y no puedo, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, cuando he ido a Nueva York o he ido a otros estados de Estados Unidos, he visto de que la marihuana está totalmente legalizada y la puedes fumar sin ningún tipo de problema. O incluso en Holanda, cuando he vivido en Ámsterdam, he visto donde mucha gente pues van como templo o como culto a un barco, a un cafetí o a cualquier tipo de zona donde va a poder fumar. Sí que es cierto que dentro de la zona cerrada solo se puede fumar marihuana sin tabaco. Ellos te ponen un cuenco donde tú vas a poder mezclarlo con una sustancia que realmente no sé lo que es, pero es insípida y vas a coger realmente la parte medicinal o digamos lo más favorable de ese producto del cannabis, y digamos que el tabaco dentro de esa mezcla está mal visto. En España digamos que hay un quiero y no puedo, hay un término gris, hay una zona gris donde no se puede usar para zonas recreativas con multas desde 601 € a 30.000 €, pero por otra parte sí que existen el derecho de asociación, donde hay muchos chavales y muchas chavalas que van a las asociaciones pues para pasar un buen rato y para disfrutar allí de un buen rato con sus colegas pues consumiendo ese cannabis. Dentro de la distribución no puede ser organizada y estable, y dentro de esa distribución tiene una serie de límites las asociaciones que no pueden sobrepasar. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el control de esa distribución nunca se lleva. Después hay otra parte donde sí que hay tiendas o comercios que venden ciertos productos como flores,
donde se va a medir el THC y realmente ciertos componentes del producto que son bastante importantes. Pero como digo, vamos a hacer un vídeo sobre esto porque es un vídeo que da para bastante tiempo y que creo que puede ser muy interesante para aquellos que están en otros países y quieran saber cómo funciona en España, pues cómo está regulado y hasta dónde pueden llegar. Y por último, en cuanto a los votos, pues aquí tengo mi razonamiento particular. Una voz popular está diciendo de que realmente, pues por ejemplo, la regularización extraordinaria que se va a dar ahora en abril del 26 aquí en España es para regularizar a muchos extranjeros y que puedan ejercer el derecho al voto y que puedan favorecer pues a ciertos partidos políticos. En este caso, yo creo, o bajo el estudio que yo hago y mi interpretación del derecho, es de que realmente los españoles mayores de edad son los únicos que van a poder votar y que estén inscritos en el censo electoral. Y cuando dice españoles, dicen españoles bien por nacionalidad de origen o bien por nacionalidad de residencia o que hayan adquirido esa nacionalidad. En este caso, los que se regularizan no tienen la nacionalidad. Mínimo hace falta pues unos 10 años, en torno a unos 10 años, aunque hay reglas excepcionales, en torno a unos 10 años para adquirir esa nacionalidad. Por lo tanto, esto de la regularización extraordinaria que está hecho para conseguir votos no es una verdad absoluta y que puede ser cuestionable. En cuanto a los votos, yo sí que creo, porque claro, los españoles mayores de edad que estén en el censo electoral pueden votar en las elecciones generales. Después, los comunitarios pueden votar en las elecciones municipales o incluso en las elecciones europeas. Desde mi punto de vista, si realmente queremos estar en ese espíritu comunitario, en ese espíritu europeo, yo creo que todo ciudadano que sea residente legal en España y que sea comunitario se le debería de dejar. Y aquellos que sean extranjeros, pues que exista una enmienda o que exista una modificación al reglamento que dentro de una serie de años, cuando no hace falta que sea 10 porque son muchísimos años, yo creo que con 5 años ya podría estar arraigado en España, que a partir de los 5 años, pues que realmente esa persona pues, pueda ejercer su derecho al voto porque seguramente haya tenido una familia o se haya casado pues, con otra ciudadana bien española o una comunitaria europea y que realmente pues, esté en facultad de tomar decisiones aquí de cómo debe de ir el país, porque esa persona también va a ser un contribuyente, seguramente sea un trabajador y seguramente también utilice los servicios públicos. Así que después de esta revisión, gracias Legal Eagle por este vídeo, te voy a etiquetar aquí sin ningún problema. Y en cuanto a los 4 temas, nos vamos a reservar el tema del cannabis para realmente hacer un vídeo y poder explicar cómo funciona la regulación sobre marihuana en España.